Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. En la espaciosa sala de una maternidad privada, a través de altos ventanales de plástico, caían los primeros rayos primaverales, iluminando la pulcra habitación, pintada en delicados y claros tonos melocotón. En una sala doble, sobre camas suaves y anchas, yacían mujeres jóvenes en trabajo de parto. Ambos habían sido relevados recientemente de la carga, y ahora disfrutaban de la comunicación con sus tan esperados hijos. Las mejillas de ambas madres se rozaron levemente con un suave rubor. Las mujeres estaban emocionadas por sus nuevas sensaciones y al darse cuenta de que hace solo un par de días, dieron a luz a un nuevo ser humano, que habían estado cargando en sus corazones durante mucho tiempo. Todos estos 9 meses. Frente a ellos, en la pared, había una gran televisión de plasma, que en ese momento estaba transmitiendo una especie de concierto. El sonido se apagó deliberadamente para no molestar a las ya agitadas madres jóvenes, para que pudieran alimentar tranquilamente a sus bebés, mirando casualmente la pantalla, donde los artistas populares saltaban por el escenario en silenciosos bailes. Bueno, chicas, ¿están bien aquí? Con una sonrisa cariñosa, la enfermera preguntó a las mujeres, examinando detenidamente a las parturientas de ayer y a sus hijos. Hora del desayuno. Ya han dado de comer a los bebés, ahora toca comer a las mamás. Las compañeras de cuarto por unanimidad entregaron los bebés a la enfermera, quien los llevó a una habitación especial mientras tenían la oportunidad de descansar un poco y disfrutar de la más excelente comida, que por supuesto estaba incluida en el total de la cuenta. La sala en la que yacían las mujeres jóvenes tenía el estatus de lugar VIP, y solo las personas con ingresos muy altos podían solicitarlo, ya que solo valía una noche de estadía en un hospital de este tipo, como el salario mensual de algunos líderes o gerentes de una gran empresa de la capital. La clínica en sí, por supuesto, también estaba lejos de ser simple. Pero incluso aquí había simplemente salas destinadas a pacientes con un ingreso promedio, y estos son los lugares VIP, donde esas dos madres estaban ahora. Es por eso que se proporcionó un enfoque especial para cada mujer en trabajo de parto. Todo el personal estuvo muy atento a sus pacientes de élite y sus hijos, y solo los mejores médicos operaron y dieron asistencia a ellos. Araceli Hernández entendió que tuvo una suerte increíble de llegar a esta clínica privada en particular hace solo 2 días. Trajeron a la muchacha aquí para una cesárea. Araceli estaba casada con Ronald Hernández, un joven empresario cuyos padres eran personajes famosos de la ciudad. Gracias a una familia adinerada, la muchacha fue asignada de inmediato a esta sala después de que se sometió a la operación, que fue necesaria por razones médicas. En general, el embarazo de Araceli transcurrió bastante bien, pero debido a su físico muy delgado, se podría decir, casi delgado, simplemente no pudo dar a luz a su hijo de forma natural. El niño resultó ser demasiado grande, por lo que los médicos decidieron no poner en riesgo la salud de la madre, sino practicarle una cesárea. Gracias a Dios, Araceli fue operada por uno de los mejores médicos de la capital, por lo que la mujer después de la operación solo tenía una pequeña cicatriz casi imperceptible que no afectó su apariencia y salud de ninguna manera, que la propia Araceli, para ser honesto, estaba muy preocupado. Ahora, ya podía recibir visitas de manera segura. Ronald prometió venir por la noche, justo después del trabajo, pero por ahora estaba esperando la llegada de su suegra, Teresa Aguilar, quien pidió permiso para visitar a su nuera. Leí primero, y al mismo tiempo ver a su nieto recién nacido. Un poco más tarde, cuando llegó la hora de la cena, y las mujeres en trabajo de parto fueron nuevamente traídas para alimentar a los bebés, hubo un suave golpe en la puerta de la sala. «Entre», gritó Araceli, tratando de sujetar cómodamente a su hijo a su pecho. La puerta se abrió y Teresa Aguilar entró en la sala, sonriendo feliz al ver a su nuera y su nieto. La suegra de Araceli era una dama muy hermosa y bien arreglada de 52 años, cuyo cabello castaño oscuro perfectamente peinado siempre despertó la llamada envidia blanca. En Araceli, la propia Araceli siempre iba con un corte de pelo corto. Pero, la condición de su cabello no permitía que la joven madre se los dejara crecer,
ya que aquellos, por su naturaleza, eran muy delgados y quebradizos. Y lo que le sucedió durante el embarazo, Araceli ni siquiera quería pensar en esto. Su cabello parecía haberse secado y la joven tuvo que usar muchas herramientas especiales para darles un aspecto más o menos decente. El cabello exuberante y brillante de Teresa Aguilar siempre parecía haber pasado al menos varias horas en el salón. Aunque la mujer misma ni siquiera los tiñó, su pigmento natural resultó ser muy fuerte. Siempre refinada y educada, Teresa daba la impresión de una verdadera dama inglesa a todo el mundo. Araceli, que nació en la familia más común de trabajadores de la fábrica, constantemente experimentaba cierta vergüenza debido al alto estatus de su suegra. Le parecía que nunca podría volver a ser la misma, encajar en su círculo y, por lo tanto, estaba terriblemente celosa de su marido por su misma madre. La joven era muy consciente de que, a los ojos de su elegante suegra, su matrimonio con Ronald era una verdadera mala alianza. Sin embargo, la propia señora Aguilar no lo creía en absoluto. Había aceptado durante mucho tiempo la elección de su hijo y se había resignado al hecho de que su nuera era una joven sencilla. Además, la propia Teresa Aguilar con su esposo, Mauricio Rodríguez, también comenzaron, una vez, desde el abajo. Recorrieron un largo camino juntos antes de que su agencia creativa finalmente comenzara a generar ingresos decentes. Con el tiempo, tuvieron más y más clientes, y después de 10 años difíciles, pero extremadamente fructíferos y llenos de acontecimientos de trabajo arduo y complejo, los cónyuges de Aguilar pudieron alcanzar el nivel en el que se encuentran ahora. Teresa Aguilar y su esposo estaban muy orgullosos de haber obtenido total independencia financiera, éxito y un nombre en la sociedad. Por eso, la suegra trató de no reprochar nunca a su nuera su origen. La mujer creía que ella y Ronald aún tenían todo por delante, y no se descarta que Araceli, con el tiempo, pueda encontrar la fuerza para asumir el negocio familiar para continuarlos, con Mauricio Hernández, una gloriosa dinastía de creativos. Cariño, ¿cómo estás? Teresa Aguilar preguntó cariñosamente. No pasa nada, gracias, ya estoy mucho mejor. Teresa sonrió en respuesta y en silencio volvió la esquina de la manta azul en la que estaba envuelto su hijo. Dios mío, es guapo, exclamó Teresa Aguilar, incapaz de contenerse. ¿Puedo cogerlo? La mujer miró a su nuera con una súplica, sabiendo muy bien cuán fuerte es ahora la conexión maternal entre ellas, y cuán peligroso es incluso intentar, por un tiempo, romperlo. Araceli asintió y dijo: sí, solo espera un poco, Carlitos terminará de comer ahora, y luego puedes tomarlo en tus brazos, solo que con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Teresa Aguilar estaba un poco raspada por la advertencia de su nuera, pero inmediatamente se levantó como era ella, una vez, en su lugar. Una madre águila, lista para defender resueltamente a su hijo de todos, incluso de los miembros de su familia. Instinto, no hay nada que hacer, suspiró la empresaria para sí misma, pero en voz alta solo asintió con calma. ¿Entonces, lo llamaron Carlos?, preguntó, tomando al niño en sus brazos. Buen nombre. Fuerte. Ronald insistió en que el nombre debe ser clásico y cómo decirlo mejor. Teresa pensó por un segundo, y luego decidió decir, Aristócrates. La suegra solo sonrió amablemente. Lo que no se le puede quitar a mi hijo es el sentido del humor, dijo con una leve risa, meciendo al bebé en sus brazos. Vaya, lo que pensé, hacer de mi nieto un Aristócrates. No, que el niño sepa desde la infancia que sus padres y abuelos no nacieron con una cuchara de plata en la boca, sino que trabajaron duro y duro. Teresa Aguilar frotó cuidadosamente su mejilla contra la tierna mejilla de Carlitos antes de devolverlo a su propia madre. El bebé olía a leche y a esa indescriptible pureza espiritual que solo pueden oler los niños que apenas han nacido. Mientras Araceli hablaba suavemente con el bebé, la suegra miró alrededor de la sala proporcionada por él. Es bueno que ella y su esposo no se hayan equivocado al elegir esta clínica en particular. Tanto el servicio como los médicos, todo aquí estaba al más alto nivel, lo que significaba que él y Mauricio no podían preocuparse por la salud de sus personas más cercanas.
Aquí, la mirada de Teresa Aguilar cayó accidentalmente sobre la vecina de su cuñada en la sala. Una joven de cabello oscuro hablaba en voz baja y alegre sobre algo con sus bebés en sus brazos. Había dos de ellos a la vez. Vaya, ella dio a luz a gemelos, y ella misma es tan pequeña. Ese es el poder de esta joven, pensó la mujer, y su sonrisa es tan benévola. ¿Por qué nadie viene a ella? En ese momento, la empresaria llamó la atención sobre un hermoso brazalete dorado que envolvía la muñeca derecha de una joven con un apretado anillo. En el mismo segundo, el corazón de Teresa Aguilar latió el doble de rápido y su boca se secó bruscamente, por lo que tuvo que lamerse rápidamente los labios. Un brillo febril se encendió en los ojos de la mujer, y ya no podía apartar los ojos de este brazalete y su dueño. Las pesadas joyas de oro claramente se hicieron por encargo y eran un hábil entrelazamiento de varias docenas de hilos preciosos, que juntos formaban un patrón complejo, como los antiguos nudos de amor y fidelidad, eslavos. Pero no solo la sofisticación y la complejidad del patrón en el brazalete impresionaron tanto a la empresaria. El caso es que exactamente el mismo brazalete perteneció a su ahora fallecida hija Esmeralda. Se lo regaló a su hija por su 7º cumpleaños, y nunca pensó que podría volver a ver esta decoración. Esmeralda murió hace 1 año y medio, chocando su auto en un terrible accidente. Y, aunque el brazalete no había estado con ella durante mucho tiempo, Teresa Aguilar estaba completamente convencida de que, si podía, de alguna manera, terminar con esta chica, solo y legalmente. Las joyas eran muy caras, ella misma le pidió al maestro que las hiciera para que este brazalete, en caso de robo, no fuera fácil de vender. Los sentimientos de indignación y asombro abrumaron a la rica dama, pero no quería hacer un escándalo en presencia de su nuera. ¿Y si esto es algún tipo de error? Además, podría, sin darse cuenta, asustar a los hijos de esta extraña mujer. ¿Cómo es esto posible? Teresa Aguilar pensó para sí misma, ¿es esta joven realmente una estafadora que recibió de manera fraudulenta el brazalete de mi familia? Al ver que la vecina de Araceli, al igual que su nuera, aún no se había recuperado por completo del parto, aunque estaba tratando de comportarse alegremente, Teresa, sin embargo, decidió intentar averiguar de dónde venían joyas tan inusuales y costosas de su mano. La mujer de negocios entendió que esto debe hacerse con mucho cuidado y discretamente. De lo contrario, la madre de los gemelos podría simplemente negarse a hablar con ella, y entonces probablemente nunca sabría toda la verdad. ¿Qué pulsera tan bonita tienes?, preguntó la señora casualmente. Probablemente fue hecha especialmente para ti. La vecina de Araceli miró con sorpresa a la oradora. La verdad, no sé, se encogió de hombros. Parece que me acompaña desde que nací. En todo caso, eso me dijeron en el orfanato, porque cuando llegué a ellos, la pulsera ya estaba conmigo. La joven pensó por un momento y luego agregó: a mí también me parece que siempre ha estado conmigo. Desafortunadamente, no recuerdo mi primera infancia en absoluto. Ella frunció el ceño y Teresa Aguilar se tensó de inmediato. Por un segundo le pareció que ya había visto tales expresiones faciales antes. Ahí es donde. No podía recordar esto, de ninguna manera, no era posible. Solo recuerdo que viví en la calle durante algún tiempo, dijo finalmente la parturienta, y luego, inmediatamente un albergue. Y eso es. Antes de eso era oscuridad total. La madre de los mellizos suspiró y se recostó con cansancio en la almohada. «Qué triste es», dijo Teresa Aguilar, sumergiéndose en sus propios pensamientos. Es increíble que durante tanto tiempo no le haya pasado nada al brazalete. Después de todo, podría habérselo robado fácilmente, en el mismo refugio, por ejemplo. Oh, no, tuve suerte con esto. La mujer en trabajo de parto sacudió la cabeza y sonrió débilmente. Teníamos maestros maravillosos trabajando en el orfanato, amaban mucho a todos sus alumnos y mantenían el orden cuidadosamente. Estas eran personas que tenían un verdadero talento pedagógico de Dios. La joven madre recordó con cariño esta parte de su pasado. No sé cómo, pero lograron transmitirles a los muchachos que el robo es casi lo peor del mundo. Por lo tanto,
Nunca me preocupé de que me robaran el brazalete. Pero el hecho de que no me lo hayan quitado antes, cuando era solo una niña pequeña sin hogar, esto es realmente un milagro. Mientras le contaba su historia, la rica dama involuntariamente comenzó a recordar algunos momentos de su propio pasado. No sabía cómo explicarlo, pero solo había algo en esta joven en trabajo de parto que hizo que Teresa Aguilar volviera a pensar en el período más trágico de su vida. Esto sucedió hace 20 años, cuando Teresa Aguilar tenía 32 años. Su pequeña Esmeralda tenía entonces exactamente 7 años y tenía que ir a primer grado. Ronald era el hijo menor, nació 3 años después que su hermana, por lo que ese verano se quedó en casa, mientras que Esmeralda pidió pasar el último mes antes de la escuela, en el pueblo con su amada abuela, Margarita Rivera. La anciana misma se alegró de pasar un tiempo con su nieta, por lo que la mujer de negocios, aunque con un poco de entusiasmo, le dio a su hija a su madre, para que se quedara con ella fuera de la ciudad, al aire libre, como le gustaba repetir Margarita Rivera. No te preocupes, Teresa, dijo la madre, llevándose a Esmeralda, la niña estará bien conmigo. Juzga por ti mismo. Bueno, ¿qué tipo de entretenimiento tienes en la ciudad? Una TV y paseos en el parque. ¿No es esa la cosa? Y Esmeralda, conmigo, estará bajo supervisión todo el día, jugando con las niñas, fuera. Ella tiene a Mary aquí, ¿sabes qué tipo de amigas son con ella? Desde el año pasado, nos reunimos, como si no derramaran agua. Todo el tiempo caminábamos juntas por el pueblo. Teresa Aguilar, por supuesto, entendió que su madre tenía razón, pero, aún así, su alma estaba de alguna manera inquieta. Cuídala tú, mamá, ¿de acuerdo? La última vez que la hija le preguntó a Margarita Rivera, sé que tú misma tienes problemas con la presión. Tú, si te sientes mal por la mañana, entonces es mejor, en general, no la dejes ir a ninguna parte del patio, ¿de acuerdo? La anciana le aseguró nuevamente que todo estaría bien, luego de lo cual, después de haber abrazado fuertemente a su hija para despedirse, la mujer de negocios se fue de regreso a la ciudad. Al principio, de hecho, todo salió bien. Teresa y su hija llamaban regularmente, 2 veces por semana, y gradualmente la mujer se relajó y se calmó. Pero, entonces, sucedió algo terrible que dividió para siempre la vida de una mujer de negocios en un antes y un después. Todo comenzó con el hecho de que una noche, Teresa Aguilar no pudo comunicarse con su madre, el teléfono estaba ocupado todo el tiempo o simplemente no respondía. Al sentir que algo andaba mal, la mujer no sufrió por esperar, pero le contó a su esposo sobre su ansiedad, después de lo cual fueron juntos al pueblo a Margarita Rivera. Cuando ya se acercaban a su casa, la madre de Teresa salió hacia ellos desde el patio, tambaleándose mucho. Para ese momento, ya era un crepúsculo espeso en la calle, pero Teresa logró ver a la luz de los faros de los autos lo pálida que estaba su cara. Dios, algo le pasó a Esmeralda. La mujer entendió y salió corriendo del auto directamente hacia su madre. Madre. Mamá, ¿dónde está Esmeralda? ¿Qué pasa con ella? Margarita Rivera de alguna manera se acercó a su hija y, en el sentido literal, cayó en sus brazos. Teresa y Mauricio apenas tuvieron tiempo de agarrar a la anciana cuando la escucharon decir en voz baja con voz débil. Teresa, hija. Perdóname, es mi culpa. Yo no salvé a nuestra Esmeralda. Ella desapareció. ¿Cómo? Exclamó ella, sin entender nada. Eso, mamá. ¿Cómo ha ocurrido? Teresa, necesitamos llamar urgentemente a una ambulancia, dijo Mauricio mientras tanto, examinando brevemente a la madre de su esposa y tomándole el pulso. Parece que Margarita Rivera está teniendo un ataque al corazón. Dios, ¿cómo nos esperaba? Conmocionada por la monstruosa noticia, la empresaria llamó inmediatamente a los médicos y pronto la ambulancia ya estaba llevando a Margarita Rivera al hospital, al centro regional. Mientras tanto, Mauricio Hernández fue al vecino más cercano de su suegra, Cándida Flores, y en ese momento, resultó exactamente lo que sucedió en ese fatídico día. Según la mujer, Esmeralda, junto con su mejor amiga y nieta de Cándida Flores,
fueron a caminar por el bosque. Pero las chicas se perdieron y no pudieron volver al camino que conducía al pueblo. Entonces Esmeralda sugirió que su amiga se separara, diciendo que tú irás por un lado y yo por el otro. No sé cómo sucedió. Lloraba la pequeña Cándida, que tuvo que ser despertada por su vecina, tratando de explicar a los esposos de Aguilar. Ya le dije a mi abuela, solo me di la vuelta por un minuto, miré a la ardilla. Y cuando me di la vuelta, Esmeralda se había ido. En absoluto. La llamé, pero ella no respondió. Luego corrí por el bosque, en línea recta, y de alguna manera regresé. Honestamente, no sabía que sería así. No quería. La niña estalló en lágrimas ardientes y Cándida Flores tuvo que tranquilizar urgentemente a su pobre nieta. No culpes a mi hija. ¿Cómo iba a saber que tu Esmeralda decidiría mudarse en la misma espesura? Dijo una mujer un poco severa, que era solo un par de años más joven que Margarita Rivera. La propia Mary vino toda asustada. Me temo que su psique no sufriría. Teresa Aguilar, exhausta por pensamientos terribles, se pasó la mano por la frente con cansancio. Tranquila, aquí no es culpa de nadie. Dime, ¿no sabes, mamá logró postularse en el recinto local? Parece que se lo dio. Cándida Flores le asintió con la cabeza. Definitivamente vi cómo se dirigía a algún lado. Incluso se llevó una bolsa, lo que generalmente no hace. Seguramente, el grupo de búsqueda ya está buscando para tu chica y no toques a mi Mary. Ella no tiene nada que ver aquí. Al darse cuenta de que no podían obtener nada más de la vecina, la pareja agradeció a la mujer y fue directamente al oficial de policía del distrito. Para su sorpresa, él no estaba allí. Sí, fue a buscar. Junto con los voluntarios, les explicó el oficial de servicio, hoy, en nuestro pueblo, una niña desapareció. Pequeña, 7 años. Su abuela vino a nosotros y escribió una declaración. Julián Vargas al principio no quería llevarlo. Le pidió que esperara. ¿De repente volverá por la noche? Pero esta abuela era muy persistente, por lo que reunió un destacamento de voluntarios. Ahora están peinando el sector norte. Señor, fueron a buscar a Esmeralda. Teresa Aguilar casi se desmaya, pero Mauricio Hernández la apoyó a tiempo. Entonces, ¿ustedes son padres? El oficial de guardia los miró asombrado y Mauricio asintió en silencio. Espera, te doy las coordenadas, no es muy lejos, pero igual tienes que caminar por esa zona, el carro no pasará por ahí. El policía comenzó a buscar rápidamente algo en su escritorio y, finalmente, al encontrar una tarjeta con cuadrados divididos, la escaneó rápidamente y entregó una copia a los cónyuges. Aquí, si te apuras, tal vez también tengas tiempo para tomar un destacamento con Julián Vargas. Él te dirá más. Gracias. Mauricio Hernández le agradeció desde el fondo de su corazón, y él y su esposa fueron en busca del destacamento. Como resultado, se encontraron con los voluntarios. No resultó difícil, dado que estaban peinando el área del bosque, iluminando el espacio frente a ellos con potentes linternas. Sin embargo, no pudieron averiguar más que ya lo sabían por el policía del distrito. Todo lo que sabemos es que las chicas se separaron justo en la bifurcación, justo al lado de este árbol aserrado. Julián Vargas señaló a los padres de Esmeralda un enorme pino caído, que ya estaba medio cubierto por una gruesa capa de musgo. Pero, además, se pierden los rastros de tu hija. Me cuesta decirte esto, pero... El policía dudó un momento y luego continuó. No podemos descartar que la niña pueda encontrar a alguien aquí que se la lleve bajo el pretexto de ayuda, en una dirección desconocida para nosotros. Teresa no escuchó las últimas palabras del oficial de policía del distrito. Todo a su alrededor comenzó a girar bruscamente y se escuchó un fuerte zumbido en sus oídos. Una joven perdió el conocimiento después de caer al suelo frío y cubierto de hierba. Durante otros 2 meses, Teresa y Mauricio vivieron en el pueblo, insistiendo en participar en la búsqueda, y con todo el equipo de voluntarios y rescatistas buscando a Esmeralda por los bosques. Margarita Rivera, aunque recobró el sentido, después de ser dada de alta,
Apenas habló y se desvaneció, literalmente frente a su propia hija. Su carga era demasiado pesada, se culpaba a sí misma por la pérdida y, para ser astutos, por la probable muerte de su pequeña nieta. La mujer murió 6 meses después de este trágico incidente, y este fue el segundo golpe más difícil en la vida de Teresa Aguilar. Para gran pesar de los Aguilar, finalmente se detuvo la búsqueda de su hija. Después de 4 meses de intentos diarios e infructuosos por encontrar a la niña de 7 años, los rescatistas la declararon desaparecida y ordenaron reducir todas las operaciones de búsqueda. Sin embargo, Teresa Aguilar no tenía la intención de darse por vencida tan fácilmente. Envió orientaciones a todas las regiones del país, negándose a reconocer la desaparición final de su hija. Habiendo enterrado a su madre, la empresaria se fue del pueblo con el corazón apesadumbrado, pero al mismo tiempo, nunca dejó de creer que Esmeralda definitivamente sería encontrada. El pequeño Ronald aún era demasiado pequeño para iniciarlo en cosas tan dramáticas, por lo que se enteró de la desaparición de su hermana solo después de casi 2 años. Durante todo este tiempo, Teresa Aguilar y Mauricio Hernández verificaron y aclararon constantemente con la policía. ¿Alguien vio a su niña? ¿Hubo evidencia de ciudadanos comunes? Incluso ofrecieron una gran recompensa a cualquiera que les proporcionara la más mínima pista real sobre el caso de la desaparición de Esmeralda. Si vieron con sus propios ojos las fotos de la niña, o encontraron algo de sus cosas viejas. La única señal clara de que alguien vio a su hija podría ser la aparición en el mercado negro o en casas de empeño del mismo brazalete de oro que Teresa le regaló a su niña. Irónicamente, el brazalete parecía haberse hundido en el agua, al igual que la propia Esmeralda. Muchas veces, después de la desaparición de su hija, Teresa Aguilar se reprochó a sí misma haberle dado estas joyas, como ahora las consideraba, malditas, en el momento equivocado. Tan claro como la luz del día, Esmeraldita fue secuestrada por el brazalete. La madre desconsolada sollozaba en la sala por las tardes. Dios, ¿qué clase de espíritu maligno me hizo darle un brazalete tan caro? Después de todo, estaba claro que en el pueblo era imposible usar esas cosas. ¿Cómo puedo estar ahora, Esmeralda? Después de todo, de hecho, con mis propias manos, maté a nuestra hija. Mauricio Hernández, que está experimentando todo al igual que su esposa, trató de ser más objetivo y al mismo tiempo calmar a su esposa, que corría por la habitación. Teresa, te lo ruego, deja de torturarte. Ni tú ni yo estamos seguros de lo que pasó. ¿Quién sabe? Tal vez ella de alguna manera escondió este brazalete cuando se perdió en el bosque, o tal vez lo perdió por completo en alguna parte, simplemente no lo encontramos. La mujer sacudió la cabeza y dijo entre lágrimas. No, no, Esmeraldita, lo siento en mi corazón, todo es por eso. Es todo mi maldito orgullo. Quería demostrar que mi chica es la mejor, luce tanta belleza, una joya hecha para ella personalmente. ¿Y cuál es el resultado? ¿Dónde está nuestra chica ahora, Esmeraldita? ¿Dónde? En esos momentos, la mujer ya no podía controlar sus sentimientos, por lo que su esposo tuvo que darle una inyección de sedante y luego acostarla a la fuerza, para que descansara. Él mismo, durante estos 2 años, se volvió gris, y su hermoso cabello rojizo, se volvió blanco como la nieve. Mauricio Hernández trató de mantenerse en presencia de su esposa, trató de ser su apoyo y el único baluarte de la racionalidad en la tragedia que les sucedió. Sin embargo, su esperanza de encontrar a su hija se derretía cada día más. Lo que el empresario no podía permitirse era renunciar por completo. No importa cuán difícil fue para él, no importa cuán difícil fue para él creer, pero lo hizo. Creía que algún día su Esmeralda volvería a casa. Pasaron 2 años más y Dios finalmente escuchó las oraciones de la gente de Aguilar. Era temprano en la mañana cuando el teléfono sonó inesperadamente en la casa de Aguilar. El teléfono fue contestado por Teresa Aguilar, quien al principio ni siquiera entendió de qué le estaba hablando el oficial de servicio de la estación central.
Pero, cuando, después de unos segundos, finalmente se dio cuenta, ella, como escaldada, corrió a la habitación hacia su esposo. Mauricio. Mauricio, levántate. Esmeralda ha sido encontrada. Nuestra hija está viva. Señor, no puedo creerlo. Punto. Esmeralda está viva, ¿lo oyes? Mauricio Hernández al principio quedó tan estupefacto que ni siquiera pudo responder de inmediato a su amada esposa. Sin embargo, después de solo media hora, ya corrían hacia la estación, donde el asistente los llevó a la habitación de los niños y se los entregó, de mano en mano, su hija perdida desde hace 4 años. Aquí, la detuvieron en la plataforma anoche, les explicó el policía. Cuando le preguntamos su nombre, se llamaba a sí misma Margarita Aguilar. Bueno, inmediatamente recordé que hemos tenido una orientación con una chica así durante mucho tiempo, así que te llamé. En el primer minuto, Teresa Aguilar no pudo reconocer a su hija en esta niña alta y morena. Poco quedaba de aquella pequeña y sonriente Esmeralda, tal como la recordaba. Sin embargo, al mirar más de cerca, la mujer aún pudo captar el parecido entre ella y su esposo, por ejemplo, los ojos. Eran exactamente iguales, azules y radiantes, como los de Mauricio Hernández. Y su cabello era muy similar al suyo, excepto que era un poco de tinte, en rojo. Pero, fue fácil de explicar nuevamente por el hecho de que, con el tiempo, muchas niñas comienzan a parecerse más a sus padres que a sus madres. Además, las niñas crecen y cambian más rápido, este es un hecho bien conocido, por lo que no sorprende que durante estos largos 4 años, su hija haya cambiado un poco. Esmeralda, hija, ¿eres realmente tú? Preguntó Teresa Aguilar con voz temblorosa de miedo y ternura. La joven la miró por un minuto, con los ojos llenos de lágrimas, y luego se arrojó sobre su cuello con las palabras: Madre. Mami. Qué bueno que por fin me encontraste. Mami. Mi amor. Esmeralda. Mi sol. Teresa no pudo contener más sus sentimientos y, al darse cuenta de que realmente era su hija desaparecida frente a ella, apretó al bebé en un fuerte abrazo maternal. Nunca te dejaré ir de nuevo. Nunca, ¿oíste? Repetía sin cesar la empresaria, cubriendo de besos el delgado rostro de su hija. Mauricio Hernández también estaba inmensamente encantado con la aparición milagrosa de Esmeralda. Abrazándola, le preguntó en voz baja a la muchacha, luchando por contener sus propias lágrimas, que ya habían brotado en grandes gotas brillantes de sus ojos. Cariño. Mi conejita, dijo acariciando el cabello de Esmeralda, ¿dónde has estado tanto tiempo? Mamá y yo te buscamos, pusieron patas arriba a todo el país, pero no pudimos encontrarte. Esmeralda se alejó lentamente de su padre y durante los siguientes segundos miró a sus nuevos padres con cierta incertidumbre. Luego, volvió la mirada de uno a otro, y con la misma lentitud, como en un sueño, dijo: Yo no recuerdo. ¿Cómo? ¿Nada en absoluto? La madre se quedó desconcertada. La chica negó con la cabeza afirmativamente. Solo recuerdo los últimos días. Me desperté en algún sótano, y la puerta no estaba cerrada, así que salí corriendo a la calle. Quería ir en tren a algún lado, pensé que así podía encontrarte, pero, mi tío es un policía encontrado inesperadamente, y luego llegaste. Señor, mi pobre hija. Teresa Aguilar la miró con horror, y luego volvió la mirada hacia su esposo. No te preocupes, ella está bien. El médico ya la ha examinado. Se apresuró a tranquilizarla de turno, sabiendo muy bien qué terribles pensamientos podrían visitar el corazón de su madre en ese momento. La mujer respiró aliviada, y en ese momento, su mirada se posó en la mano derecha del bebé. El brazalete no estaba allí. Teresa asintió en silencio a su esposo y le señaló lo que había descubierto. Él solo presionó a su hija más cerca de él y Teresa entendió por sus ojos que era bueno que se escaparan tan fácilmente. Es mejor perder una joya exclusiva que tu hijo. La mujer no le preguntó nada a la niña, creyendo que ya habían encontrado lo más importante. Felices, los tres regresaron a casa, y comenzaron a intentar establecer de una nueva manera la propia, destrozada hasta ese momento,
casi hecha añicos, la vida. El pequeño Ronald, aunque estaba conmocionado por el regreso de su hermana, también estaba muy feliz. Pero la propia Esmeralda parecía haber olvidado por completo que no solo los padres amorosos, sino también su hermano menor permanecía en casa. La niña casi no se comunicaba con Ronald, y si tenían que jugar juntos, todo terminaba invariablemente en lágrimas o peleas, además, por parte del hermano menor. En general, Teresa Aguilar y su esposo notaron que su hija había cambiado mucho a lo largo de los años. Si antes, Esmeralda era una niña alegre, sociable y cariñosa, ahora se ha convertido en una chica cerrada, no habladora y obsesionada exclusivamente con ella misma. Adolescente, con la que a veces se hacía difícil encontrar un lenguaje común. Sin embargo, amaba mucho a sus padres y estaba especialmente encantada cuando la llevaban al centro comercial para ir de compras. Esmeralda simplemente adoraba todo tipo de entretenimiento y comprar cosas de moda, desde ropa hasta artilugios populares entre los adolescentes. Desafortunadamente, la permisividad e indulgencia de los padres que le hicieron, como para compensar su ausencia durante estos pocos años, no condujo a nada bueno. Sabiendo que podía obtener todo lo que quería en esta vida, sin forzar ni una gota, la niña se negó rotundamente a estudiar o pensar en planes futuros para su propia carrera. Debido a esto, a menudo ocurrían conflictos entre ella y su padre, que cada vez terminaban con la histeria, marca registrada, de Esmeralda. ¿Cómo puedes hacerme esto? Viví solo durante demasiado tiempo, no está claro dónde, y no está claro en qué condiciones, para pensar ahora en algún tipo de trabajo o, además, estudiar. Solo quiero vivir para mí, eso es todo. Pero, Esmeralda, ya has estado viviendo para ti misma lo suficiente. Como acabas de decir, tienes casi 19 años y todavía no tienes una meta específica en la vida. Teresa Aguilar se indignó en respuesta. Por supuesto, mi padre y yo estamos dispuestos a hacer todo por ti, solo para hacerte feliz. Pero vivir así, como si no hubiera futuro para ti, es al menos una estupidez. En respuesta, Esmeralda miró a sus padres con sus hermosos ojos azules, que, por alguna razón, se volvieron mucho más oscuros y profundos con la edad, dando a toda la apariencia de su hija una especie de atracción verdaderamente fatal. ¿Cómo sabes que no tengo una meta? Le preguntó, levantando sus graciosas cejas. Hija, tengo una meta, quiero casarme con éxito. Y para lograr esto, tengo que hacer un gran esfuerzo, por cierto. Esmeralda miró a su madre completamente desconcertada con una sonrisa descarada, y luego su padre entró inesperadamente en la conversación. Hasta ese momento había guardado un silencio orgulloso. Esfuerzos, ¿a los que llamas reuniones diarias nocturnas con hombres que no conocemos en restaurantes? Mirándola severamente, dijo el padre, sí, no tienes que mirarme así. ¿Pensaste que no te estaba siguiendo, Esmeralda? Tus payasadas, todos esos vestidos cortos y comportamiento desafiante. No puedes hacer eso, ¿no lo entiendes? La joven, en lugar de responder, puso dramáticamente los ojos en blanco. No puedo creer que te hayas rebajado a espiar, papá. Ella exclamó. No te atrevas a hablarme así. Mauricio Hernández le gritó, no dejaré que nos avergüences a mí y a mi madre haciéndote barato en los pubs nocturnos. A partir de ese momento, estás castigada y no saldrás de la casa. Y una cosa más, estoy iniciando negociaciones para inscribirte en una universidad económica. En Inglaterra. Papá. Esmeralda gritó indignada, pero su padre solo levantó la mano para advertirle. Ni siquiera discutas. Es hora de que crezcas, hija. Y sí, por el bien de esto, tú y yo nuevamente tenemos que separarnos por un tiempo. Bueno, que así sea. Pero es todo por tu propio bien. Esa misma noche, Esmeralda tuvo otro ataque de histeria, como lo llamaron sus padres entre ellos. Esto sucedió a menudo antes, principalmente si algo muy fuerte no se adaptaba a su hija. Como les dijo más tarde el psicólogo, el estrés del evento una vez experimentado, es decir, su abducción, de alguna manera inició el proceso de deconstrucción negativa de su personalidad,
por lo que Esmeralda ya no pudo hacer frente a sus propias emociones y fue presa de incesantes ataques de pánico, a la mitad con ira desenfrenada, por cuya voluntad, la niña a menudo, en el sentido literal, destruía parte de su propia habitación. Entonces, esta vez también, casi todo terminó con el hecho de que la hija de Mauricio casi rompió la ventana de su propio dormitorio con una ventana rota, protestando desesperadamente por enviarla a Londres. Los Aguilar tuvieron que aceptar y retirarse desafortunadamente, ni siquiera podían admitir la idea de que la causa de las rabietas de su hija no podía ser un trastorno mental, sino un egoísmo y un malcriado banales, que simplemente ya no podían soportar. Hace 1 año y medio, todo terminó para su hija con un resultado trágico natural de su estilo de vida disoluto. Esmeralda se puso al volante, muy intoxicada, y no pudo hacer frente a la conducción en una pista mojada después de la lluvia. El pequeño automóvil deportivo de la niña fue llevado al carril que se aproximaba, y fue arrastrado, justo debajo del camión que pasaba en ese momento, en el carril vecino. Esmeralda murió casi instantáneamente, pero esto no pudo aliviar el dolor de su desafortunado padre y madre, quienes se vieron obligados a identificar lo que quedó de ella más tarde en la morgue. No seas tan dura contigo misma, Teresa Aguilar, le aconsejó a la mujer el médico que realizó la autopsia. Se encontró tanto alcohol en la sangre de su hija que era hora de que ella se debió haber muerto hace mucho tiempo y no conducir por las carreteras. Para ser honesto, en general estoy muy sorprendido de que ella haya podido conducir al menos la mitad del camino en ese estado. Teresa miró al médico con tristeza y enojo. Ahora sentía que cualquier palabra mala sobre su niña muerta solo aumentaría aún más la llama de la ira justa en ella. ¿Cómo pudo Rita pasar su corta y trágica vida sin rumbo? ¿Por qué empezó a beber y a comportarse tan desenfrenadamente? ¿Realmente todos tienen la culpa del trauma psicológico que recibió durante su estadía en manos de los secuestradores nunca encontrados? ¿O ellos, con su esposo, la criaron incorrectamente, no pudieron inculcarle los valores humanos correctos? Tantas preguntas y ni una sola respuesta. Mauricio Hernández sacó con dificultad a su esposa de la morgue y la llevó a casa. Las próximas semanas, la mujer pasó en una depresión severa, y su único consuelo fue su hijo, Ronald. El joven todo este tiempo cuidó mucho a su madre, y trató de no dejarla sola ni un minuto. El mismo Ronald estaba muy triste por Esmeralda. Sin embargo, para él, ella siguió siendo para siempre una hermana perdida. En gran parte porque ellos, hasta el final de su vida, no pudieron encontrar un lenguaje común. Ronald estaba en contra del comportamiento demasiado liberado de la niña, y estaba seriamente preocupado de que, por su culpa, su familia pudiera tener grandes problemas. Esmeralda, por otro lado, consideraba a Ronald un aburrido, y hasta su último día no dejó de molestar al chico, y todo el tiempo trató de lastimarlo. Le decía que vivía una vida de lujos, pero se comportaba con más modestia que el último monje. Por supuesto, la niña no sabía que su hermano tenía una novia durante mucho tiempo, con quien simplemente no quería presentarla. Al menos, por el momento. Tras la muerte de Esmeralda, pasó casi 1 año antes de que Ronald finalmente se atreviera a confesarles a sus padres que tenía una prometida. Araceli era para él el amor más grande de la vida, y realmente esperaba la comprensión de sus padres, porque quería proponérsele su amada pronto. Dio la casualidad de que Araceli, en ese momento, ya estaba en su 4.º mes de embarazo, y la pareja ya no podía ocultar su relación. Teresa Aguilar aceptó a su nuera, la trató con calma y comprensión. La mujer vio que esta niña, aunque provenía de una familia sencilla, amaba sinceramente a su hijo y eso era suficiente para ella. También le gustó que Araceli nunca fuera una holgazana. La muchacha trabajaba como veterinaria en una estación veterinaria y amaba mucho a los animales. Después de la licencia de maternidad, planeaba volver al trabajo nuevamente, y tanta diligencia y dedicación despertó un sincero respeto en Teresa Aguilar. Y ahora, sentada en la sala de maternidad de Araceli, Teresa Aguilar vio en una joven completamente desconocida para ella el mismo brazalete que una vez le dio a su propia hija. ¿Qué podría significar esto?
En base al tono que le habló esta desconocida, la empresaria concluyó que lo más probable es que fuera una persona amable y tranquila, por lo que la mujer quería preguntarle lo más posible sobre su pasado. Sin embargo, en el momento en que la señora rica quería hacerle a la joven madre la siguiente pregunta, un hombre alto y majestuoso, que aparentaba unos 35 años, entró inesperadamente en la sala. Mirando a la extraña, preguntó brevemente: ¿Cómo estás? Ella mismo solo señaló con una mirada a los complacidos gemelos, y dijo débilmente: Como puedes ver, estamos bien. A los peques les está yendo bien. No deberías haber venido aquí, no vas a ser su padre de todos modos. En la voz de la joven se escuchaba un sincero resentimiento y decepción. Un hombre alto, a juzgar por su traje de negocios, también ex hombre de negocios, solo miró de reojo en dirección a Teresa Aguilar y Araceli, y luego dijo en voz baja: Esmeralda, ¿podrías dejar de ser tan insoportable, Ya te ha echado a perder habitación. Y podría, por cierto, llevarte al hospital más ordinario. Y sin televisión para ti, sin médicos, sin comida incluida, tal vez me agradezcas de inmediato. Nadie te preguntó sobre esto, le respondió la joven con un tono gélido. Habría dado a luz sin necesidad de sala VIP. Nada, soy una joven fuerte, no me derrumbaría. Rómulo, al menos deberías avergonzarte de la gente, debería decir esas cosas frente a los niños. Tus propios hijos, por cierto. La muchacha, que por una extraña coincidencia también se llamaba Esmeralda, miraba con reproche a su prometido o a su marido. Por el rabillo del ojo, Teresa Aguilar logró notar cómo el rostro de esta joven madre se puso rojo de vergüenza cuando trató de calmar a su novio. Teresa Aguilar, estamos aquí, en realidad. Volviéndose hacia la voz, la empresaria se encontró con la mirada ofendida de Araceli, quien, por supuesto, no estaba contenta de que su suegra hubiera estado mirando a su vecina por segunda hora seguida, e incluso tan sincera hablando con ella. Ellas mismas, con Teresa Aguilar, no eran tan cercanos. Su suegra la aceptó y la trató con lealtad, es cierto, pero nunca, Araceli sintió de ella ese apoyo y calidez, después de lo cual habría decidido llamar cariñosamente a esta mujer, madre. Su nieto realmente espera la atención de su abuela, dijo la joven con un ligero sarcasmo en la voz, y Teresa Aguilar se dio cuenta de que la había molestado mucho con su comportamiento. Claro, cariño. Lo siento, solo pensé un poco. La mujer le respondió con una leve sonrisa, y tomó al pequeño Carlitos dormida en sus brazos. Todo dentro de la empresaria estaba en llamas. ¿Esta joven tenía el mismo nombre que su hija perdida? ¿Es solo una mera coincidencia? Pero entonces, ¿cómo explicar esta pulsera? Teresa Aguilar tuvo que admitirse a sí misma que simplemente necesitaba volver a hablar con esta Esmeralda, y esta vez para aprender más sobre su pasado. La propia empresaria no sabía por qué, pero lo necesitaba. Por lo tanto, la próxima vez, eligió específicamente visitar la clínica en un momento en que su nuera estaba en los procedimientos. Habiendo aprovechado el momento, la mujer volvió a entrar en la sala y fingió que accidentalmente había confundido la hora. Dicen, llegó 40 minutos antes, pero debería haber sido al revés. Bueno, ya que estoy aquí de todos modos, Teresa Aguilar comenzó a sonreír y se sentó en silencio en una silla junto a la cama de Esmeralda. Entonces, ¿por qué no tomamos una taza de té tú y yo mientras Araceli y mi precioso nieto se recuperan? ¿De los procedimientos? La joven estaba bastante sorprendida por tal oferta, pero consideró inconveniente rechazarla. Parece que esta dama misma fue la primera en contactarla. Sería descortés apartarla de esa manera. Teresa Aguilar le pidió a la enfermera que les preparara té y ella continuó preguntándole a Esmeralda sobre su pasado. Fue entonces cuando resultó que había muchas más coincidencias en esta historia de lo que la señora Aguilar había pensado anteriormente. Tanto su hija como esta joven se llamaban Esmeralda, solo que la madre de los gemelos no recordaba su apellido, por lo que en el orfanato simplemente la llamaban Aguilucha.
Los últimos recuerdos de esta Esmeralda comenzaron desde el momento en que acabó en la calle y después, el orfanato y el posterior trabajo en casa de Rómulo, un rico empresario con el que mantenía una relación sentimental desde hacía mucho tiempo. Al principio, Rómulo me trataba muy bien, admitió la joven madre a la mujer rica. Me daba flores todo el tiempo, algunas pequeñas decoraciones. No demasiado serio, como un colgante o aretes. Pensé que podríamos hacer algo con él, pensé que realmente me amaba. Que era solo un poco tímido porque trabajé para él como una sirvienta común. Esmeralda respiró hondo. Pero resulta que nuestra relación era conveniente para él. Para él, yo era como su juguete favorito. Parece una lástima que me haya perdido, pero tampoco podía contar con nada serio. Descubrí que tiene una novia en otra ciudad. Me hice una prueba de embarazo al mismo tiempo. Resultó que tendría gemelos Eduardo y Hugo. Una sombra oscura parpadeó en el rostro de Esmeralda. Naturalmente, no me iba a llamar para casarme. Sí, y registre a los niños también a mi nombre. Lo único, aquí, la muchacha delineó un semicírculo con su mano, queriendo decir una sola cara. Gracias por hacerme parir, al menos no en la calle. Y, en general, estuve muy enojada con él hasta el momento en que nacieron mis hijos. Ahora no siento nada por él, solo indiferencia y, tal vez, un poco de gratitud por darme la oportunidad de sentirme madre. Teresa Aguilar sonrió con moderación. Tienes una personalidad muy fuerte, Esmeralda. Durante mucho tiempo no he conocido chicas que sean capaces de pasar por tales pruebas de vida con tanta dignidad. Estoy seguro de que usted y sus hijos estarán bien. Al levantarse, la empresaria, como sin darse cuenta, tiró de la cómoda el cepillo para el cabello de la niña, y cuando lo recogió, logró arrebatarle su larga cabellera oscura. Mientras Esmeralda le hablaba de sí misma, la mujer logró mirarla de una forma nueva, y en ese momento le pareció ver a su hija adulta frente a ella, el mismo cabello oscuro y sedoso que ella, y los claros ojos azules de su padre. Sin embargo, para no quedar sin fundamento, necesitaba hacerse una prueba de ADN, para lo cual tomó el cabello de la peineta de la joven madre. ¿Qué pasa con Araceli?, preguntó sorprendida Esmeralda. ¿No la esperarás? Sabes, de repente recordé que tengo una reunión muy importante programada para hoy. Teresa Aguilar le respondió sonriendo, y ella misma ya estaba parada en la puerta. Pues nada, vuelvo mañana. Saluda a ella y a mi nieto de mi parte, ¿de acuerdo? Esmeralda solo asintió con incertidumbre. En respuesta encontró que ese comportamiento de la elegante suegra de la vecina era un poco excéntrico. Sin embargo, tan pronto como la señora rica abandonó las paredes de la clínica, fue directamente a un laboratorio de diagnóstico privado, donde entregó su cabello y el cabello de Esmeralda para su análisis. Para que el procedimiento se lleve a cabo lo más rápido posible, Teresa Aguilar también pagó a los asistentes de laboratorio desde arriba, por lo que obtuvo los resultados exactos de la prueba en 3 días. ¿Cuál fue el asombro de la mujer cuando la prueba mostró una coincidencia del 100%? «No puede ser», exclamó la señora Aguilar, mirando las cifras finales del documento. ¿Esta joven es mi verdadera hija? Pero, entonces, ¿a quién crié? ¿A quién sacaste a relucir todo este tiempo y lloraste hace 1 año y medio? ¿Quién es la joven que consideré mi hija encontrada durante tantos años? La próxima vez que Teresa Aguilar visitó a su nuera para visitarla a ella y a su nieto, ya, sin esconderse, le pidió a Esmeralda que saliera a su pasillo para conversar. Ignorando el disgusto de Araceli, la mujer fue la primera en iniciar una candente conversación. Esmeralda, escucha, es muy importante para mí saber, ¿quieres recuperar la memoria? ¿Recuerdas lo que se ha perdido en tu conciencia durante tantos años? La madre de los mellizos miró confundida a la empresaria. ¿Qué? Perdóname, Teresa Aguilar, pero no entiendo de qué estás hablando. Entonces la empresaria le tomó la mano con cuidado. Cariño, sé que esto te sonará increíble, pero tengo todas las razones para creer que eres mi propia hija, perdida en el bosque a la edad de 7 años. Esmeralda negó con la cabeza negativamente.
No, estás confundiendo algo. Esto simplemente no puede ser. Si tuviera una madre como tú, definitivamente lo recordaría. Una lágrima brillante rodó por la mejilla de Teresa Aguilar, y sacó una prueba de ADN preparada de su bolso. Toma, lo hice hace unos días, tomé de tu cabello, solo para estar segura puedes ver el resultado tú misma. La joven desdobló el documento con dedos temblorosos y, mirando el renglón inferior, se tapó la boca con la mano para no gritar de asombro. Simplemente no le cuentes a nadie sobre esto todavía, le pidió su madre, especialmente a Araceli. Es muy quisquillosa conmigo, puede que no entienda la situación si se entera antes de tiempo. Esmeralda solo asintió, no pudo decir nada. Entonces Teresa Aguilar le explicó que quería contratar a un hipnoterapeuta muy famoso en la ciudad para restaurar su memoria. Llevará a cabo sesiones aquí mismo, en la clínica, en una habitación separada. Ella ya estuvo de acuerdo con el personal, y no están en contra de ayudarla con esto. Necesito averiguar qué te pasó, así estaré presente en las sesiones, le explicó la empresaria. Para mí, esta es la única oportunidad de entender lo que me perdí entonces, que el destino me jugó una broma tan cruel y crié a una persona completamente ajena a mi familia. Es difícil para mí aceptar el hecho de que soy tu hija, Esmeralda le admitió honestamente, pero también me gustaría saber al menos algo sobre mi primera infancia. Quizás entonces, podría entenderte mejor. Y, quizás, enamorarme. Esmeralda sonrió con una sonrisa amable y cálida, por la cual Teresa Aguilar inmediatamente sintió mariposas en su alma. El hipnotista logró realizar 3 sesiones de hipnosis regresiva, después de lo cual Esmeralda finalmente pudo revelar en sí misma esa parte faltante de la memoria que había estado latente en ella todos estos años. Resultó que la niña entonces, a la edad de 7 años, realmente se perdió en el bosque. La niña deambuló por la zona durante varias horas y luego, accidentalmente, se fue a la carretera, donde una familia de estafadores la notó. Al jefe de esta extraña familia no le gustó de inmediato la niña, pero estaba tan asustada y confundida que decidió confiar en él después de que prometió llevarla con sus padres. No te preocupes, cariño, tendrás una nueva familia, incluso mejor que la anterior. Esmeralda recordó las palabras de Arturo Cienfuegos, como se supo más tarde, el líder de esta pandilla. El hombre puso a dormir a la niña con un pañuelo con cloroformo, tras lo cual la subió a un pequeño camión y se la llevó con rumbo desconocido. Señor, todo sucedió exactamente como nos dijo el policía del distrito. Teresa Aguilar se sorprendió en silencio. Además, Esmeralda dijo que durante los largos años que tuvo que viajar con ellos por todo el país y mendigar, ella, por el estrés, primero olvidó todo lo que le sucedió en el bosque, y luego su propio pasado, hasta su apellido. Yo solo recordaba que mi nombre era Esmeralda, y nada más, recordó la joven en las sesiones, como si todo lo hubieran borrado con una enorme goma de borrar del colegio. Más tarde, cuando tenía 10 años, Esmeralda, junto con otra compañera igualmente desafortunada, decidió escapar de la odiada casa móvil de sus dueños. Ella y Katia, así se llamaba su amiga, querían salir de la ciudad en tren. Sin embargo, al notar al conductor, se asustaron y corrieron en todas direcciones. Es comprensible, no tenían boletos. Las chicas ni siquiera se dieron cuenta de que en ese momento regresaron a la misma ciudad de la que una vez habían secuestrado a Esmeralda. Esmeralda logró escapar sin ser notada, pero Katia fue detenida por la policía. Esmeralda, por supuesto, no sabía que su amiga en un momento recordaba el llamativo apellido de su nueva conocida. Simplemente no dijo nada al respecto. Dicen, Esmeralda olvidó casi todo sobre sí misma. Recordaba muy poco. Cuando la joven Katia fue detenida por la policía, obviamente no pensó en nada mejor que llamarse con el nombre y apellido de Esmeralda. En ese momento, la joven ni siquiera podía imaginar que su amiga tendría una familia tan rica y amigable. Por supuesto, Katia no quería perder esta oportunidad, por lo que comenzó a hacerse pasar por hija de millonarios, tratando de hacerse un hueco en su familia adinerada.
En los últimos años, la falsa Esmeralda, o Katia, no se traicionó a sí misma ni una sola vez, y solo una mala herencia y una inclinación por la bebida llevaron al hecho de que la vida de esta joven terminó tan temprano y tan estúpidamente. Por supuesto, sobre cómo podría actuar, luego, en la situación actual con Katia, Teresa Aguilar se acercó a ella más tarde, después de haber recopilado recuerdos fragmentados y dispersos de su hija, e hizo de ellos un retrato psicológico aproximado de esta chica extraña, pero muy astuta. Ahora, la empresaria se sorprendió gratamente por el hecho de que encontró a su verdadera hija, quien no solo creció como una mujer honesta y decente, sino que también le dio a ella, a Teresa Aguilar, unos nietos gemelos. Habiendo contado todo a su esposo, el hijo y la nuera, la mujer de negocios experimentó una increíble oleada de energía y se sintió muy feliz por última vez. Al querer llevar a Araceli y Esmeralda con los niños de la sala de maternidad al mismo tiempo, la mujer no dejó de experimentar deleite y alegría. Mauricio y Ronald, habiendo llegado y sabido toda la historia de Esmeralda, también permanecieron en estado de shock naturalmente, que, sin embargo, muy pronto se convirtió en un sentimiento de la misma alegría inexplicable que hervía en los hombres, tan pronto como se dieron cuenta del hecho de que su hija y su hermana estaban vivas, y resultaron no ser para nada la persona con la que habían tenido. Ya se habían, lamentablemente, acostumbrado a la difunta Katia. Sin embargo, cuando Teresa Aguilar trató de salir de las puertas de la clínica con su familia, el mismo empresario Rómulo Sánchez bloqueó inesperadamente su camino en el pasillo. Su rostro no estaba de ninguna manera alegre, y el hombre apretó sus poderosas palmas en puños amenazadores. ¿A dónde llevaste a mi Esmeralda, rugió. Ah, bueno, déjala en paz. Esta es mi mujer y mis hijos, y se irán de aquí solo conmigo. Esmeralda, el coche nos espera en la entrada. Coge a los niños y vámonos. Probablemente ya te hayas recuperado, es hora de ir a trabajar. ¿Estás loco?, defendió a su hija la señora Aguilar. Esmeralda no irá a ningún lado contigo. ¿Quién eres tú para ella? ¿Marido? ¿Quizás el novio? Y los niños, que yo sepa, tampoco están registrados bajo tu nombre. ¿Por qué quieres a mi hija? ¿La volverás a hacer tu esclava para los placeres carnales? Prometiste a la pobrecita montañas de oro, y luego la tiras a la calle, llevándote a los mellizos. Teresa Aguilar, en ese momento, parecía una tigresa enojada, lista para morder la garganta de cualquiera que se atreva a tocar a sus cachorros. Rómulo incluso se sorprendió, no esperaba tal rechazo de esta exquisita dama con un traje azul claro. ¿Así que ella es tu hija? ¿Por qué no dijiste antes? Se sentaron allí como padrastros. ¿Y cómo pudiste dejar que tu hija trabajara como empleada doméstica durante tantos años? ¿No sentiste pena por ella? Una sonrisa desagradable apareció en los labios de Rómulo, pero intervino Mauricio Hernández, quien, como siempre, supo responder, cualitativamente, al ofensor. Hombre, parece que ya se lo han explicado todo. Esmeralda viene con nosotros, y puedes buscar otra sirvienta ahí. ¿Por qué estás reclutando chicas allí? Y es hora de nosotros irnos. Con estas palabras, toda la familia Aguilar se dirigió con orgullo a su enorme automóvil e inmediatamente, cargando todo adentro, se marcharon a casa. Cuando 3 niños pequeños y 2 mujeres recién paridas estaban en casa a la vez, la felicidad de Teresa Aguilar y su esposo no conocía límites. Se sentían los abuelos más felices del planeta, y trataban de ayudar a su hija y nuera en todo. Sin embargo, Araceli fue la única que se negó rotundamente a aceptar a Esmeralda en su familia. Casi de inmediato, cuando terminaron en la lujosa mansión de Aguilar, la joven madre les dijo a sus suegros: «No entiendo, por Dios, Teresa Aguilar, ¿por qué te pusiste otra estafadora en el cuello? ¿O tienes ese entretenimiento para salvar a las chicas desafortunadas? Bueno, ella es la homónima de su difunta hija, por lo que cualquiera puede llamarse por ese nombre, solo necesita buscar en Internet qué tipo de fortuna tiene en sus cuentas». «Por favor, Araceli, calmate», le pidió Ronald a su esposa,
pero ella quería hablar hasta el final. El resentimiento y los celos hablaron en ella, porque ahora resultó que la mayor parte de la atención de los padres iría a esta Esmeralda con sus gemelos incomprensibles, y no a Araceli. No me calles, querido. Ella asedió bruscamente a su esposo. Realmente creo que su verdadera hija, Teresa Aguilar, perdóneme, pero desapareció en ese mismo bosque. Se ahogó en algún lugar, en un pantano, así que no pudiste encontrarla. En lugar de responder, la mujer sacó lentamente una prueba de ADN de su bolso y la desdobló para que todos los que estaban en la habitación en ese momento pudieran ver los resultados. Araceli, querida, entiendo qué fuertes sentimientos están hablando en ti ahora. Pero no hay por qué insultar a mi hija, sobre todo porque la prueba habla por sí sola. La suegra le sonrió. No se puede discutir con la ciencia, nena. Esmeralda es mi propia hija. Araceli, avergonzada públicamente, se sonrojó como un cáncer y se escapó a su habitación. Más tarde, pidió perdón a Esmeralda y Teresa Aguilar, y también a Ronald, porque él realmente, como dijo Araceli, cayó bajo una mano caliente. Comenzó una vida pacífica y maravillosa para la familia Aguilar, pero ni siquiera sospecharon que Rómulo, el padre de los hijos de Esmeralda, albergaba una ira feroz contra ellos y su exnovia. En uno de los días de verano, cuando Esmeralda caminaba con un cochecito por el parque, de repente se distrajo por un minuto por un enorme pitbull que corría por el camino. El perro ladró con fuerza y mostró amenazadoramente sus afilados dientes, por lo que la joven madre se vio obligada a desviarse bruscamente del camino principal hacia un costado. Más tarde, cuando Esmeralda, sin aliento, decidió comprarse una botella de agua, se horrorizó al ver que solo uno de los gemelos estaba en la carriola. ¿Cómo? ¿Solo Esmeralda podía hablar del horror? ¿Eduardo? Eduardo, hijo, ¿dónde estás? Después de todo, se había alejado literalmente durante unos segundos. ¿Quién podría robarle a su hijo en tan poco tiempo? Mirando a su alrededor y sin encontrar a nadie que pudiera parecerse ni remotamente a la persona que robó y cargó a su hijo en brazos, Esmeralda inmediatamente corrió a su casa, donde alarmó a toda su familia. Al principio, la búsqueda del niño no dio nada. Teresa Aguilar y su esposo levantaron todas sus conexiones en la policía, y solo entonces quedó claro que la única persona que tenía un motivo para robar al hijo de Esmeralda era el empresario Rómulo Sánchez, el padre de ambos niños. En las cámaras del parque se veía claramente cómo Eduardo era secuestrado por una chica delgada y muy diestra que arrebataba al niño de la carriola en ese brevísimo momento en que Esmeralda se dirigió a la vendedora para comprar agua. Además, la secuestradora actuó con tanta destreza y sigilo que inmediatamente quedó claro que se trataba de una profesional. La policía se apresuró de inmediato a buscar a Sánchez, pero no lo encontraron por ningún lado, ni siquiera sus colegas, y no sabían dónde podía soltarse tan repentinamente. Después de una semana de búsqueda, el automóvil del empresario fue encontrado inundado en el fondo de un río local. Evidentemente, Rómulo, enfadado, decidió planear el secuestro de uno de sus hijos, y cuando le entregaron al niño, se emborrachó de alegría y, perdiendo el control, se desplomó en su todoterreno directo al río, cayendo del puente al agua. El hombre aún conducía su automóvil, estaba muerto. ¿Pero dónde está mi hijo? ¿Dónde está Eduardo? Esmeralda luchaba histérica, pero nadie podía decirle nada que la consolara. Teresa Aguilar pensó con horror que el niño simplemente habría muerto, pero temía incluso la posibilidad misma de tal desarrollo de eventos. Un mes después, cuando toda la familia ya estaba desesperada y la propia Esmeralda parecía un fantasma viviente, se llamó repentinamente a la puerta de la casa Aguilar. Cuando Mauricio Hernández y Ronald abrieron la puerta, al principio no podían creer lo que veían. Frente a ellos estaba un joven vagabundo, en cuyas manos estaba su pequeño Eduardo. El niño estaba sentado en ese mismo asiento para niños, y agitaba felizmente los brazos, como si se diera cuenta de que finalmente había visto sus rostros familiares. Pero, ¿cómo lo encontraste, jovencito? Mauricio Hernández luego le preguntó al chico cuando lo sentaron a tomar té en la cocina.
Esmeralda en ese momento no pudo hacer frente a la alegría del regreso de su hijo, lo besó y abrazó, y no quería comunicarse con nadie más en ese momento. Pasa que solo estaba recogiendo botellas del otro lado, respondió simplemente el tipo, cuyo nombre resultó ser William. De repente, veo algo flotando en el agua. Miré más de cerca, y este es un niño en un asiento de automóvil. Bueno, me lancé al agua, saqué al niño, lo calenté y me lo traje a casa. Más tarde, cuando los campesinos trajeron radios locales para escuchar, escuché que su niño ya había sido buscado por la policía durante mucho tiempo. Se leyó la descripción por radio y el lugar donde presumiblemente podría encontrarse. Me di cuenta de que frente a mí estaba el mismo Eduardo. Teresa Aguilar no dejó de agradecer a William. Pronto, descubrió que él no estaba en la calle por su propia voluntad. Dio la casualidad de que su amada esposa lo dejó. Ella no esperó a que el muchacho volviera del punto de guerra, donde trabajaba como soldado bajo contrato. Y luego, su casa se quemó. Fue incendiada por vecinos envidiosos que odiaban al pobre militar por algunas de sus propias conjeturas personales. Sin nada, William comenzó a vagar por las calles hasta que se quedó en un refugio, donde vive hasta el día de hoy. Teresa Aguilar le ofreció al chico conseguir un trabajo como jardinero en la finca, en agradecimiento por salvar a su nieto. William estuvo de acuerdo. Era mucho mejor que pasar la noche en el sótano. Cuando se bañó y se puso en orden, resultó que el vagabundo era un joven muy atractivo de unos 33 años, rubio claro y de rostro amable. William comenzó a trabajar como jardinero y realmente le gustaba, como, de hecho, la joven madre de los dos gemelos encantadores. Esmeralda también comenzó a mirar a William poco a poco, y pronto comenzaron a comunicarse, y luego, por completo, un gran y tierno sentimiento estalló en ambas almas. La pareja comenzó a salir oficialmente, y 6 meses después se casaron. Los padres de Esmeralda no estaban en contra del yerno militar, sino del hecho de que vivió en la calle durante mucho tiempo. Esto no puede ni debe pasarle a la gente buena. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.